Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presenta el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Comenzamos. Muy buenas tardes, gracias por estarnos acompañando en este cierre de semana, en este viernes 7 de agosto aquí en Cosa Pública 2.0, donde cada tarde le presentamos una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Hay muchas novedades sobre el caso Ayotzinapa. Ayer ya le comentamos que fue detenido Ángel Aguirre, quien fue gobernador de Guerrero cuando ocurrieron estos hechos hace 12 años. Y después por la tarde, la fiscal general de la República dio detalles de por qué se le detuvo a Ángel Aguirre, la fiscal Ernestina Godoy Ramos. Vamos a informarle de eso, vamos a informarle también de la reacción que hizo la presidenta y también de la postura precavida que están tomando los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, más las organizaciones que los acompañan, así que le hablaremos de eso, pero daremos seguimiento a la crisis más importante y relevante que tenemos en Jalisco, que es la crisis por desaparición de personas. Tenemos información, varias notas sobre el tema, pero también tendremos comunicación con la madre Carolina Vázquez. Ella es, la señora Carolina Vázquez es mamá de 2 hijos desaparecidos, Giovanni y Joseph Andrei Flores Vázquez. Y también le hablaremos sobre otros asuntos que tienen que ver con el fracking, con la crisis migratoria y temas de América Latina. Ese menú de temas que tenemos en esta tarde para usted. Y antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada aquí a un lado del micrófono, también a Isabel Rizo, que nos asiste en la producción, y Emanuel Candelas desde la mesa de operaciones en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Por cierto, la entrevista con la señora Carolina Vázquez va a ser, digamos, interesante saber el seguimiento del caso, sobre todo de su hijo Giovanni, que es uno de los adolescentes que desapareció o fue desaparecido el pasado mes de julio, pero ella tiene otro hijo que había sido desaparecido hace un par de años. Y ya más adelante le daremos detalles que el tema de la crisis del agua está candente también, porque hoy hay sesión de la Junta de Gobierno de El CIAPA y en la sede de la Secretaría de Gestión Integral del Agua del Gobierno, donde se estaba haciendo esa junta, hubo protesta de ciudadanos por la mala calidad del agua. Y no solo eso, reclamos también de colonias, por ejemplo de Tlaquepaque, porque ya como me tenía Rubén, ya lo sospechaba, el CIAPA pretende reducir la cantidad de colonias que se verán beneficiadas con un descuento de 80% por el tema de la mala calidad del agua. De 240, que fue la lista que presentó la Comisión de Derechos Humanos, hoy pretenden aprobar que solo sean 203 colonias las beneficiadas. Más adelante le comentamos detalles. Es una burla, hay que recordar que el CIAPA reconoce supuestamente 200 colonias y la Comisión Nacional la Comisión Estatal de Derechos Humanos llegó a decir son 600 colonias donde tenemos reporte, luego presentar un listado de 243 y ahora lo pretende reducir. Arrancamos la información con esta nota de seguimiento al caso Ayotzinapa. El exgobernador de Guerrero, Ángel Eladio Aguirre Rivero, ordenó destruir las evidencias de la noche del 26 de septiembre de 2014 en el momento en que el autobús Estrella de Oro número 1531 en el que viajaba un grupo de normalistas de Ayotzinapa fue videograbado por las cámaras de seguridad números 12 y 15 del exterior del Palacio de Justicia del Estado de Iguala. Ello cuando el vehículo era detenido por policías municipales y estatales y después se reportó la desaparición de varios estudiantes. Esto es la parte del informe que presentó la fiscal general de la República la tarde de ayer, Ernestina Godoy Ramos. La fiscal dijo que la investigación de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa permite sostener que, lejos de ser, fíjense esto, lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo Estatal, es decir, allá de Guerrero. En un mensaje público, la funcionaria dio a conocer puntos que refieren la presunta responsabilidad de Ángel Aguirre en el ocultamiento y destrucción de pruebas relacionadas con lo sucedido el 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando fueron privados de la libertad y desde entonces se encuentran en calidad de desaparecidos 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Ernestina Godoy explicó
Las primeras versiones oficiales señalaron que dicho material, las grabaciones de las cámaras de vigilancia, no existía por presuntas fallas técnicas del sistema. Sin embargo, diligencias posteriores acreditaron que esa versión era falsa. En este sentido, dijo que en enero de este año 2026 una persona colaboradora aportó testimonio que confirmó la existencia de las videograbaciones y señaló a quién las sustrajo para entregarlas directamente, al exgobernador Aguirre. Además, dijo de referir amenazas que explicaban su silencio previo. Las investigaciones lograron obtener en mayo de este año el testimonio de un segundo testigo protegido que robusteció lo antes mencionado al señalar que Ángel N. ordenó en una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia en Iguala. Aseguró que la Fiscalía General de la República cuenta con elementos de prueba que acreditan que dicha instrucción de ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces gobernador con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel. La titular del Ministerio Público Federal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso de Ayotzinapa solicitó y obtuvo de un juez una orden de aprehensión en contra de Ángel Aguirre por delitos contra la Administración de Justicia y desaparición forzada de personas. Ángel Aguirre es un político de cierta trayectoria en Guerrero que fue militante del PRI, después se pasó al Partido de la Revolución Democrática, que fue el que lo postuló para gobernador de Guerrero. Y bueno, ya en seguimiento a esto fue el anuncio y la noticia de la detención fue en la mañana, y ya por la tarde el exgobernador Ángel Aguirre fue ingresado al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en el municipio del mismo nombre del Estado de México, en el municipio de Almoloya de Juárez, desde donde enfrentará la imputación que le hace la Fiscalía General de la República, que lo considera presunto responsable de la destrucción de evidencias del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En medio de un discreto dispositivo de seguridad, el exmandatario guerrerense arribó en compañía de agentes de la Fiscalía General de la República al Centro Federal de Readaptación Social número 1, localizado en la comunidad de Santa Juana, en Almoloya de Juárez, a bordo de una camioneta negra escoltada por 2 autos más en punto de las 15:22. 4 minutos después, la camioneta ingresó por la garita principal del penal, donde se inició el trámite para ponerla a disposición de las autoridades penitenciarias. Ángel Eladio Aguirre Rivero fue detenido ayer en el municipio mexiquense de Tepoztlán, en cumplimiento de una orden de aprehensión que liberó un juez de distrito en materia de penal federal del Estado de México. Tras su captura, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, informó que el exmandatario fue capturado después de un nuevo modelo de investigación sobre el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, que ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014, y ahí se ha podido acreditar que Ángel Aguirre habría ordenado destruir evidencias, estos videos que ya le mencionamos. Y más adelante, esta mañana, más bien, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, no es un asunto político, sino resultado del trabajo de muchos meses de la Fiscalía General de la República, sobre todo con un análisis más detallado de las llamadas telefónicas de la noche de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el trayecto del autobús que los transportaba. En la mañana, Sheinbaum ratificó el compromiso gubernamental, dijo, de total transparencia y comunicación con los padres de los normalistas desaparecidos, con quienes se reunirá a finales de este mes de agosto, aunque puntualizó que hay asuntos que no se pueden informar en determinado momento por las características de la investigación. Dijo que José Luis Abarca, recuerde usted, el exalcalde de Iguala cuando fue la desaparición, sigue detenido aun cuando fue absuelto de algunos delitos, pero están vigentes otros. Estos detalles lo explicará la Fiscalía General. Y en la conferencia de prensa mañanera se le preguntó con respecto a la detención de Ángel Aguirre, acusado por la Fiscalía General de la desaparición ocurrida allá en 2014. Y su respuesta fue: no quisiera dar detalles porque es parte de un proceso y además le corresponde a la Fiscalía de la República. Lo que sí puedo decir es que el fiscal del caso, la Fiscalía y el apoyo que han tenido en el análisis de inteligencia e investigación con nuevas formas de investigar pueden ser las mismas evidencias, pero ahora profundizando a través de distintos mecanismos, muchos de ellos de análisis científico permiten seguir haciendo justicia. Según la presidenta, esta detención tiene que ver con un trabajo que viene haciendo ya desde hace muchos meses, dijo la Fiscalía General, instancia que deberá seguir dando las evidencias de la detención, las causas y circunstancias, además de los testimonios. Y más adelante indicó que en la reunión con los familiares de los estudiantes dará más detalles del estado actual de la investigación, porque todo es transparente y todo se informa, y le preguntaron si es un trasfondo político
y como cabía esperar respondió que no tiene nada que ver con un tema político, es parte de la investigación. Les puedo comentar algunos temas, hay carpetas de investigación donde vienen muchísimos testimonios, algunos que se realizaron cuando se dio aquella falsa verdad histórica, vamos a decirlo así, y algunos posteriores ya cuando llegó el presidente López Obrador. Entonces, todas estas carpetas están presentes. Dijo que hay muchas sábanas de llamadas de teléfono que se hicieron aquella noche del 26 de septiembre del 2014 y posteriores que habían sido analizadas hasta cierto nivel. Dijo, ahora se hizo mucha más investigación sobre estas llamadas, qué llamada se conecta con qué llamada, qué persona se conecta con qué persona, qué pasó con esa persona, a qué horas hablaron, cuántas veces se hablaron, de sábanas de teléfono de aquella época, porque si se pide ahora, pues ya no existe porque fue hace más de 10 años. Y añadió que ayer le informaron de la detención de Aguirre y pidió de inmediato una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, y les comenté que sería muy bueno dar una conferencia de prensa para informar las líneas de investigación y cómo se ha avanzado desde que llegamos al gobierno. Ha habido nuevos hallazgos, dijo, y bueno, evidentemente pues, esta instrucción se cumplió porque por la tarde la fiscal general de la República ofreció este mensaje público donde detalló estos datos. Y los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, así como organizaciones civiles que los acompañan, informaron que aún no han sido notificados sobre la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, relacionada con el caso y por lo cual no conocen los extremos de la imputación. Sin embargo, indicaron que de ser sólida y apegada a derecho, el proceso que inicia puede llegar a saldar una deuda de justicia para las familias de los estudiantes detenidos. En una comunicación en redes sociales muy breve, señalaron que basado en información de la Fiscalía General con respecto a la detención de Ángel Aguirre, se debe a que presuntamente no preservó y ordenó ocultar o desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos. Este pronunciamiento está firmado por los Centros de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinoyan y Miguel Agustín Pro Juárez, así como Serapaz y Fundar. Y evidentemente padres y madres de los normalistas. Nos vamos a la primera pausa y vamos a regresar con la entrevista de esta tarde. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a compartir la información que tiene que ver con la crisis por desaparición de personas y hay un caso que le hemos comentado recientemente, es de un empresario, aunque la familia de Ricardo Cabezas Talavera reconoce que la Fiscalía especializada en personas desaparecidas les ha brindado atención, señalan que los esfuerzos aún no se reflejan en resultados, pues este jueves, ayer se cumplieron 8 días desde que se desconoce su paradero y por ello realizaron una segunda manifestación frente al Palacio de Gobierno para exigir que la búsqueda se intensifique. Es una nota de nuestro compañero Pablo Toledo aquí en UDG Noticias. Durante la protesta, familiares, amigos y la madre de Ricardo contaron que mantendrán las movilizaciones hasta conocer el paradero de Ricardo Cabezas Talavera. Con pancartas y fotografías pidieron a las autoridades fortalecer las investigaciones y mantener abiertas todas las líneas de búsqueda. Dijo, yo siento que han realizado un buen trabajo, pero sí queremos a Ricardo de regreso porque Ricardo es un chico muy alegre, que si tú lo conoces sabes que es muy lindo, muy trabajador, que tiene su familia. Entonces su papá desgraciadamente está enfermo, pero de donde esté está esperando que Ricardo regrese. Los manifestantes hicieron un llamado a los ciudadanos para compartir cualquier información que pueda contribuir a la localización de Ricardo Cabezas a través de los canales oficiales, al considerar que la colaboración de la sociedad también puede ser determinante para dar con su paradero. Y vamos a la línea telefónica porque ya estamos enlazados con la señora Carolina Vázquez. Ella es mamá de 2 hijos que lamentablemente se encuentran desaparecidos, Giovanni y de Joseph Andrei Flores Vázquez. Señora Carolina, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Gracias por atender esta llamada. ¿Qué avances hay en la investigación de sus hijos? Primero, si mal no recuerdo, hace 2 años, me parece que el 30 de junio se cumplían 2 años de la desaparición de Joseph Andrei y Giovanni, que desapareció hace unas 3 semanas a mediados del mes de julio. ¿Qué avances tiene sobre la situación de sus hijos, señora Carolina Vázquez? Pues de Joseph Andrei Flores Vázquez, él lo acabo de sepultar, me lo entregaron el día de ayer y pues no hay ningún avance. Queda la carpeta abierta a pesar de que me entregaron a mi hijo por protocolos de fiscalía y aparte porque hay muchas
incongruencias en la carpeta de investigación de mi hijo. Entonces, el de Giovanni Natanael, pues todavía no tenemos absolutamente nada. Ya solamente Fiscalía de Zacatecas tiene la carpeta de investigación y no hay absolutamente ninguna novedad. Entonces, por eso es de que pues sigo alzando la voz para localizar a mis hijos. Así es. ¿Cómo fue enterada? Tengo entendido, estamos viendo una nota que publican algunos medios, que su hijo Joseph Andrei tenía ya un tiempo en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y apenas le acaban de notificar. ¿Cómo fue la notificación, señora Carolina? Yo me encontraba en búsqueda cuando recibo una llamada de parte de el MP que lleva el caso de mis hijos. Sí. Y me notifica que habían novedades de mi hijo, pero no especificó cuál. Entonces yo acudo a la vicefiscalía y veo al momento de que entro la carpeta de mi hijo. Yo había solicitado una confronta en el estado de Sinaloa por un anónimo que me hicieron llegar de mi hijo contaba con una placa en el antebrazo izquierdo y por eso opté para meter una confronta y verla a ver si era mi hijo o no era mi hijo. Pero resulta que fue mi hijo, pero mi hijo se encontraba aquí en ¿cómo se llama? ¿En el CEMEFO? En el Instituto Jalisciense de aquí de Jalisco. La versión de que estaba en Sinaloa fue de parte también del Ministerio Público o fue por otra fuente. No, fue el anónimo fue recibido y yo lo di inicio por medio de una colaboración al estado de Sinaloa, pero desafortunadamente pues no coincidió y apareció en el Instituto Jalisciense de ahí de Jalisco. Usted está, ¿tienes la seguridad de que sí se trata de su hijo a partir de esta identificación a través de esta placa que nos dice que tenía? Sí, mi hijo estuvo en ciencias forense 1 año 4 meses. Se compara la serie de la placa con la del resumen clínico y aparte la confronta con el ADN coincide al 99.99%. Entonces por eso es de que está certera ¿cómo se llama? Acepté que me hicieran los trámites para poder reclamar el cuerpo de mi hijo. Perdón si es difícil esta pregunta, pero de alguna manera es doloroso que ya le entreguen el cuerpo de su hijo, pero de alguna manera también se cierra un duelo, le permite cerrar un duelo por la desaparición de Joseph Andrei. Sí, es difícil, pero pues termina una parte de mi agonía. Ahorita nada más me falta recuperar a Giovanni Natanael, y espero que tengamos noticias pronto, que ya fue localizado, sano y salvo, y que me lo pudieran entregar. Ojalá así sea. Usted, tengo entendido que estuvo en la reunión que tuvieron con varias madres y familiares con el gobernador Pablo Lemus la semana pasada, el lunes de la semana pasada. ¿Qué nos puede compartir de esa reunión? ¿Qué información les daba el gobernador? Y también si era empático, si estaba dispuesto, lo veían dispuesto a colaborar con ustedes. Entonces yo lo tomo y se lo hice saber y le dije que qué respuesta tan nefasta en el sentido de que no puede hacer absolutamente nada, lo tienen atados de mano. ¿El gobernador no puede hacer nada? Él al momento de que dice que no dejemos de alzar la voz, yo lo tomo como una persona que no
no se está siendo responsable de la inseguridad que vive el Estado. Sí, claro. Su hijo es de acuerdo a la información que están dando el gobierno, al menos 5 de los adolescentes están en otros estados, algunos en Zacatecas y otros en Michoacán. Mi hijo está en Zacatecas. La referencia del celular es que está en Zacatecas. Así es. Uh-huh. ¿Y hay alguna noticia desde Zacatecas? No, ninguna. Solamente la fiscal se puso en contacto conmigo vía videollamada para concretar algunos datos de la carpeta de investigación de mi hijo. Eso es. Señora Carolina, le saluda Jesús Estrada, le envío un fuerte y solidario abrazo. Gracias por tomar esta llamada a pesar de la circunstancia tan difícil. Sí. Disculpe que quería volver al caso de Joseph Andrei. ¿Desde cuándo estaba el cuerpo de Joseph Andrei en el servicio médico forense o en ciencias forenses? En ciencias forenses levantaron el cuerpo, llegó el cuerpo ahí, no recuerdo qué día, pero en el mes de marzo del 2025. Del 2025, hace más de un año. Hace Ajá. más de un año estaba ahí el cuerpo. Así es. Y usted ha ido constantemente allá a buscar, me imagino, tanto a Joseph Andrei como ahora recientemente a Giovanni. Y nunca le dijeron que ahí estaba el cuerpo de Joseph hasta ahora. Así es. Nunca me botó la placa que teníamos porque a pesar de que yo iba 2 veces al mes, no me botó nunca la placa en la muestra de galería. Entonces no sé cómo trabaja ciencias forenses al mostrarnos las galerías de los cuerpos que están ahí o de los segmentos que se encuentran en el instituto. Esto es terrible. De alguna manera es terrible, pero por la desaparición de Giovanni y todos los trámites que se permitió ya confirmar que era Joseph el cuerpo que estaba ahí desde marzo del 2025. Uh-huh. ¿Sí? Una duda también, señora Carolina, pues Joseph entiendo que tenía 18 años cuando desapareció en junio del 2024. ¿Nos comenta cómo fue la circunstancia de su desaparición? Él fue en busca de una oferta de trabajo y ya no supimos absolutamente nada de la vacante era de guardia de seguridad. O sea, se sospecha que posiblemente fue víctima de trabajo engañoso y reclutamiento forzado. Así es. ¿Y Giovanni cuántos años tiene, señora Carolina? 17 años. 17. ¿Cómo fue la circunstancia de la desaparición? ¿Nos recuerda, por favor? De él fue, tras una discusión, él sale de la casa y ya no tengo noticias de mi hijo. Pero a lo que yo investigué e indagué ahí con los vecinos, lo subieron a la sierra y que me esperara 6 meses y yo no puedo esperarme esos 6 meses. Yo necesito a mi hijo en casa, sano y salvo. Señora Carolina, una duda también. Entiendo que esa discusión a la que usted se refiere en parte tenía que ver por problemas financieros, económicos en la familia, derivado de todas las labores de búsqueda para Joseph Andrei. Así es, sí. Aparte de económico era conducta también. Ajá. Pero él quería como encontrar trabajo para ayudar a la economía de la familia. Uh-huh. Y entonces, en los 2 casos de sus hijos, señora Carolina, se trata aparentemente de reclutamiento forzado. Así es, en los 2 casos. ¿Sigue en contacto con las otras madres que en semanas recientes han reportado la desaparición de jóvenes, en muchos casos adolescentes, menores? Tenemos un grupo de WhatsApp. Ajá. Y día con día se van agregando más mamás porque está la crisis o la situación de desaparición muy fuerte en el estado de Jalisco. ¿Cómo cuántas madres o familias están enlazadas en este grupo de WhatsApp? Ahorita éramos 10, pero ahorita lo que va de esta semana no me he conectado al grupo para ser más concreta cuántas mamás somos. Pero eso quiere decir que va aumentando porque empezaron hace 15 días 5 familias. Sí. ¿Tienen contemplada alguna movilización, alguna manifestación próxima? De hecho, el día de hoy tenían una manifestación en carretera Chapala y Periférico. Desconozco si la hayan llevado a cabo. Sí. Pero para el día domingo tienen una manifestación lista. Eso es. Este domingo. La ubicación. Ajá.
Este domingo. Y finalmente, ¿tienen de nuevo alguna reunión con el gobernador o con la titular de la comisión de búsqueda? El día lunes, vicefiscalía. En Centro de Paz. Él se había comprometido en entregarnos a nuestros hijos antes del fin de semana, lo cual no nos hizo mención cuál fin de semana. Y ahorita nos dejó plantadas el día lunes. Y es momento de que todavía no tenemos respuesta del gobernador. Este lunes era la segunda reunión y las dejó plantadas del gobernador, sí, señora. Así es. ¿Y hubo alguna razón que dio algún funcionario de por qué no fue el gobernador? ¿Les explicaron algo? Ni el secretario de gobierno nos atendió la llamada, ni nos contestó los mensajes. Es indignante. Una duda también, señora Carolina. En estos días recientes, lo que ha hecho el gobierno es a argumentar que más bien hay un descenso este año, que ha bajado la cantidad de adolescentes desaparecidos. No, ¿qué opinión tiene? Ha ido en incremento. Yo no sé de dónde sacan las estadísticas, porque nuestros hijos no son números, son personas y necesitan ser localizadas con vida. Claro. ¿Contacto con el Ministerio Público en particular en el caso de su hijo Giovanni? ¿Tiene? No, todavía no tengo contacto con el MP para tener algún tipo de respuesta de él hacia la localización de mi hijo. Eso es. Pues no sé si usted quiere agregar algo más, si no, pues como siempre le ofrecemos estos micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara están abiertos para usted y todas las madres que quieran compartir información. Okay. Está bien, por el momento está. Muchísimas gracias, señora Carolina Vázquez. Al contrario. Muy buenas tardes. Sí, hasta luego. Hasta luego. Pues aquí tiene la historia. 2 hijos desaparecidos, uno sigue desaparecido presuntamente en reclutamiento forzado y el otro le acaban de notificar seguramente por estas movilizaciones, por esta presión, por ya haber tenido encuentro con el gobernador incluso, seguramente por eso aceleraron los trabajos de identificación en ciencias forenses. Desde marzo, eso implica marzo, es abril, mayo, junio y julio, 1 año, 4 meses, 16 meses ya en el servicio médico, en los servicios médicos forenses, y no le entregaron al hijo. ¿Cuántas veces se ha repetido esta historia que hemos comentado? Que lamentablemente alargan y prolongan el dolor, la tragedia de las madres de estas familias que están buscando a sus hijos cuando, pues desde marzo del año pasado pudo haber cerrado ese duelo. Y quizás hubiera probablemente cambiado la historia, ¿no? Por supuesto. Del hermano de este chico, de Joseph Andrei Flores Vázquez. Este es el segundo testimonio que escuchamos aquí en Cosa Pública 2.0 en las últimas 2 semanas de un problema similar del desastre que hay en ciencias forenses. Hace 2 semanas hablamos con otra mamá también, que un caso terrible que le van entregando o reconociendo partes del cuerpo de su hijo, lo está armando como una especie de rompecabezas a pesar de que los restos tenían ahí más de 1 año. Y por cierto, ahorita en el próximo bloque le vamos a hablar de una recomendación que emitió la Comisión de Derechos Humanos justamente por el desastre forense que hay en Jalisco. Pero otra reflexión, Rubén, es varias cosas que dijo la señora Carolina. Ella ve que hay un aumento en la cantidad de jóvenes desaparecidos con fines de reclutamiento forzado y el gobierno dice que no es así y que más bien han venido a la baja. Y la otra cuestión de cómo las dejó plantada el gobernador y que ni siquiera una explicación a una crisis tan grave que hay en este momento en Jalisco. Y la otra cuestión grave también del caso de Carolina y sus hijos es, fíjese el impacto no solo emocional sino económico que supone la búsqueda de una persona desaparecida. Ese impacto económico generó fracturas dentro de la familia. Giovanni quería ayudar económicamente a la familia para salir adelante. Ya anteriormente la señora Carolina nos había comentado que había perdido también un trabajo y todas las consecuencias que traen, en este caso 2 desapariciones. Eso es de alguna manera lo que hablábamos el día de antier con Alejandra Guillén. Ahí también, o sea, no solamente es el dolor de tener un desaparecido, sino las múltiples capas y dimensiones de consecuencias que trae la desaparición de un hijo. No solamente son emocionales, son también económicas en un sentido y en algunos casos se traduce lamentablemente en fracturas familiares. Es bastante grave lo que está ocurriendo, terrible el caso y
Es muy impresionante, Jesús, de cuando empezamos a platicar, a compartir información sobre el tema de desaparición de personas hace mucho más de 10 años, antes del caso de Ayotzinapa. Me acuerdo en 2003 el caso de Daniela, de una chica desaparecida en la preparatoria regional de Zapoltitic, Daniela Magaña. Pues de alguna manera era muy raro que una misma familia tuviera varios desaparecidos. Lamentablemente pasa el tiempo y ya conocemos muchísimos casos. Está el caso de la familia Camarena, una madre que tiene 5 hijos desaparecidos, una hija que desapareció en 2016 y luego 4 hijos en un solo episodio de desaparición forzada que ocurrió en Ocotlán, cometida por policías municipales de Ocotlán, esto en diciembre de 2019. Pero ya conocemos varios casos de que una familia es tocada, lamentablemente, por varias desapariciones, como es en este caso de la señora Carolina Vázquez. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información para usted aquí en Cosa Pública 2.0. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en más información aquí en Cosa Pública 2.0. Vamos a hacer el resumen de esta recomendación que emite la Comisión de Derechos Humanos por 119 de personas desaparecidas. Es una nota de nuestra compañera Elisa Ortiz aquí en UDG Noticias. Dice que esta es la recomendación concentradora más grande que ha tenido la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Contiene 107 quejas relacionadas con la desaparición de personas en 17 municipios, y aquí aparecen casos desde el año 2011 hasta el 2025. La comisión documentó la desaparición de 11 mujeres y 108 hombres. De las 119 personas desaparecidas, solo 16 fueron localizadas, pero todas sin vida, en esta recomendación que es la 16/2026. En el caso de 2 personas, aunque las carpetas de investigación señalan que fueron localizadas, las familias dicen que no existen elementos ni dictámenes de confrontas de ADN ni otros medios de identificación que permitan afirmar que se trata de ellas. Eso fue corroborado por Derechos Humanos. Otra violación a derechos humanos presenta la queja 2564/2025, donde se acredita la desaparición forzada por parte de elementos de la Policía Vial de la Dirección de Tránsito y Vialidad del municipio de La Arenal. Es decir, otro caso de desaparición forzada. Además, en la queja 1440/2025 no se comprobó que personal de la Comisaría de Seguridad de Tonalá haya intervenido en desaparición forzada, pero sí se demostró que transgredieron derechos humanos por omisiones en el ejercicio de sus funciones y obligaciones como primeros respondientes. Es un resumen de lo que incluye esta recomendación. Hay otro apartado de la recomendación también que va dirigida al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, reporta Notisistema. Como parte de esta recomendación de la comisión, dice que es por la omisión y demora en la emisión de dictámenes periciales necesarios para integrar investigaciones por homicidio culposo. Documentó que en 2 casos en Lagos de Moreno no fueron entregados oportunamente necropsias y estudios toxicológicos solicitados por la Fiscalía, lo que retrasó las investigaciones y afectó trámites legales, pero en el caso concreto es de homicidios. En seguimiento al caso de este hombre desaparecido, Ricardo Casas Talavera, la vicefiscalía especializada en personas desaparecidas, la vicefiscal, en concreto la titular Blanca Jacqueline Trujillo, informó que la investigación por la desaparición del empresario inmobiliario Ricardo Casas Talavera, de 46 años, avanza con el análisis de su actividad laboral, su entorno personal y los movimientos financieros registrados después de que fue visto por última vez. Henry Saldaña informa que la funcionaria precisó que hasta el momento no hay una solicitud de rescate por Ricardo. Sin embargo, se detectaron movimientos en sus cuentas bancarias y transacciones con tarjetas de crédito después de la desaparición, información que forma parte de las líneas de investigación. Y se ocurrió el pasado 30 de julio, es una investigación que sigue en curso, que se trabaja en diferentes operativos y trabajamos en coordinación con las secretarías de seguridad
ciudadana y se tiene la presunción que aparte de la cita o actividad que iba a atender, también comentó a su círculo familiar que iba a tener un tema personal. Hasta el momento no podemos afirmar que la persona que se quedó de ver a mostrar terrenos o inmuebles haya estado relacionado con la desaparición. Vamos a otra nota de los colegas de NTR. El 6 de abril de este año, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco se trasladó hasta un predio ubicado en los límites de Alta California y Balcones de Santa Anita, esto en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, tras recibir un reporte anónimo de que en un terreno en construcción había cuerpos enterrados. Y así fue. Desde entonces y hasta el 31 de julio, gracias al colectivo, las autoridades han exhumado 27 cuerpos, pero la fosa sigue en procesamiento. Este es a la fecha el cementerio clandestino más grande encontrado este año. Ese en Balcones de Santa Anita, pero no es el único caso, porque esta semana la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas actualizó el registro de sitios de inhumación clandestina. Y ahí documentó que entre enero y julio de este año encontraron 32 fosas en Jalisco, principalmente dentro del área metropolitana de Guadalajara. La mayoría fue encontrada gracias al trabajo de colectivos de búsqueda. De esas 32 fosas clandestinas se han desenterrado hasta ahora 126 cadáveres en 7 meses, según el registro, pero en 15 de ellas aún hay trabajos activos, por lo que la cifra obviamente podría aumentar en los próximos meses. También en abril, pero del día 25, el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco localizó una fosa clandestina en la colonia Lomas del Aeropuerto, esto en el municipio de El Salto. Las autoridades acudieron al sitio 4 días después del hallazgo hasta que las familias generaron presión mediática. Desde esa fecha y hasta junio, cuando terminaron los trabajos, sumaron 24 cuerpos exhumados, de los cuales solo se ha podido identificar a 3. Con ese saldo, el sitio de inhumación clandestina de Lomas del Aeropuerto es el segundo más grande hallado solamente en este año. Entre las fosas de Alta California y Lomas del Aeropuerto suman 51 cuerpos en total, es decir, 4 de cada 10 hallados en este año. Ahora, otro de los hallazgos de fosas con múltiples víctimas ocurrió en el rancho El Tampico, encontrado por Madres Buscadoras de Jalisco en Lagos de Moreno el 18 de mayo de este año. Ahí las familias hallaron osamentas quemadas y hasta el último corte, porque el sitio sigue en procesamiento, van 10 víctimas recuperadas, pero ninguna ha sido identificada. En otro punto, gracias a llamados anónimos, el colectivo Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros llegó en brigada de búsqueda a la colonia Lomas de la Capilla en Ixtlahuacán de los Membrillos. La información fue positiva, pues se han confirmado múltiples hallazgos de cuerpos. El primero ocurrió el 8 de marzo. Desde entonces van al menos 12 fosas clandestinas localizadas en viviendas abandonadas de la colonia, de las que se han exhumado al menos 34 cadáveres, pero ninguno de ellos se ha identificado. Esto recuerda un poco, Rubén, la situación en Tlajomulco también hace algún tiempo, cuando hubo una serie de fosas o restos humanos encontrados debajo de viviendas en fraccionamientos. En este caso es ahora Ixtlahuacán de los Membrillos. Cuenta que a causa de esta situación y por los hallazgos en la colonia Valle de los Olivos, allá en Ixtlahuacán de los Membrillos, se convirtió en la tercera demarcación ya con más fosas clandestinas en Jalisco, al acumular 27 desde diciembre del año 2018. De hecho, la única fosa documentada en julio de este año por la Vicefiscalía fue encontrada en Lomas de la Capilla, sobre la calle Loma de las Jacarandas, y de ahí extrajeron 3 cuerpos. El saldo trágico de Ixtlahuacán de los Membrillos podría aumentar porque hasta el 31 de julio 5 sitios de inhumación clandestina de esa colonia aún están activos. Bueno, y tragedia, este horror que son las desapariciones forzadas, no solamente ocurre en Jalisco. En Nayarit también se están reportando reclutamiento forzado de jóvenes. Durante el mes de julio se registró un repunte en la desaparición de adolescentes en Nayarit, principalmente de hombres de entre 15 y 17 años, informó un integrante del colectivo Familias Unidas por Nayarit, quien señaló que esta situación ya fue planteada a las autoridades debido a la preocupación que existe por un posible reclutamiento forzado, reportan los colegas del Occidental. Cuenta que una representante de este colectivo de Familias Unidas por Nayarit explicó que con base en casos que han acompañado, en el último mes, en julio, desaparecieron entre 10 y 12 adolescentes en esa entidad, aunque no descartó que la cifra pueda ser mayor. La mayoría de los reportes corresponde a jóvenes del sexo masculino, mientras que 2 casos de mujeres fueron localizadas con vida y no estuvieron relacionados con este tipo de situación. De acuerdo con la información recabada por el colectivo, las zonas donde se ha observado una mayor incidencia de desapariciones son las canteras en Tepic y el municipio de Jalisco. Desde principios del año comentó que habían advertido sobre el incremento en la desaparición de adolescentes y
que las familias han reportado casos en los que jóvenes de estados como Zacatecas y Jalisco han sido localizados en Nayarit, al igual que personas originarias de la entidad que permanecen desaparecidas dentro del territorio Nayarit. Dice la nota que una de las hipótesis que manejan en este colectivo es que los jóvenes son captados, obviamente mediante falsas ofertas de trabajo, como ocurre acá en Jalisco, dice especialmente durante el periodo vacacional, cuando muchos buscan obtener ingresos. Sin embargo, dijo que en los casos más recientes las familias han dicho que los adolescentes fueron obligados a salir de sus hogares por amenazas contra sus seres queridos, situación que consideran preocupante. Otra posible causa, dicen, del incremento en estos casos podría estar relacionado con el reclutamiento de menores de edad por parte de grupos delictivos, debido, dice, a que la legislación contempla sanciones distintas para adolescentes en comparación con los adultos. Es una situación semejante a la que está ocurriendo en el estado y de alguna manera esto refuerza el análisis que nos hacía Alejandra Guillén de una maquinaria del EVA, y me parece muy oportuno, digamos, el concepto o la palabra para señalar cómo están literalmente levantando, reclutando de una manera forzada, mediante engaños, a veces supuestamente porque así lo desean, pero todo como parte de una maquinaria en la que ya incluso podremos decir que hay una maquinaria propagandística a través de redes como TikTok, en los que abiertamente ya se están ofreciendo trabajos para trabajar para la empresa de las 4 letras, es decir, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Terrible, terrible lo que está ocurriendo con estas infancias, adolescencias y juventudes que están siendo prácticamente absorbidas por las empresas del crimen organizado. Nos vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 de este viernes 7 de agosto. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Hay muchísima información que no vamos a alcanzar a compartirle, entre otras cosas que hoy asume el ultraderechista de la Espriella allá en Colombia. Lo hace en una situación muy peculiar. No tomó posesión en la capital, en Bogotá, sino que se trasladó a Cali, y los invitados pues prácticamente coinciden que son los gobernantes de derecha de América Latina y de otras partes del mundo. México evidentemente no fue la presidenta, hay diferencias con ese personaje, sino que mandó, me parece que al canciller. Bueno, pero entre otros contextos se habla de que el tipo tiene un historial de 119 demandas en contra de periodistas. Así desarrolló su carrera como abogado de políticos, incluso miembros de las autodefensas de allá de Colombia, que tienen un historial trágico de asesinatos y ejecuciones extrajudiciales. El personaje que está llegando a gobernar Colombia. Pero volvemos a asuntos locales. Vecinos de Mirador de San Isidro denunciaron que alrededor de 10 árboles pequeños fueron retirados del predio donde se desarrollan los trabajos del programa Legado. Sin embargo, el Instituto Jalisciense de la Vivienda aseguró que no se ha talado ningún ejemplar y que los árboles recientemente plantados por los manifestantes fueron retirados para su resguardo y posterior reubicación para resguardo. Se me hace muy curiosa la palabra. El organismo sostuvo además que el proyecto no contempla el derribo de árboles en esta etapa. Es una nota de los colegas de NTR. Recuerda que los habitantes de esta colonia mantienen un plantón cerca del terreno. Desde el pasado 3 de agosto señalaron los trabajos de limpieza de parte del gobierno, movimientos de tierra y retiro de vegetación. Los vecinos estiman que alrededor de 10 árboles pequeños ya no se encuentran ahí. Verónica Ortiz, quien es una de las vecinas, dijo a NTR que la maquinaria ingresó al predio y comenzó a retirar árboles mientras avanzaban las labores del aplanado del terreno, y se empezaron a tumbar árboles así como si nada. Siguieron moviendo la tierra y otra vez más árboles, contó. En tanto, en Zapopan, la regidora Ana Cecilia Santos Martínez del Partido Futuro propone una consulta popular. Esto tras las manifestaciones de vecinos en contra de la construcción de 200 viviendas en esa área verde
en el Mirador de San Isidro. El proyecto podría someterse a una consulta popular sobre su viabilidad técnica y su impacto ambiental mediante un punto de acuerdo que presentó al Cabildo de Zapopan, con el que se busca solicitar al Congreso de Jalisco la convocatoria a este mecanismo de participación ciudadana. En otros temas, el tema que tiene que ver con el fracking, usted recordará que el fracking, esta técnica de explotación de hidrocarburos bastante perniciosa, devastadora ambientalmente, supuestamente había sido vetada por los gobiernos de la Cuarta Transformación. Andrés Manuel López Obrador prometió que le iba a prohibir, no lo hizo, aunque aparentemente no estaban desarrollando unos proyectos de fracking. En la misma postura tenía la presidenta Claudia Sheinbaum, hasta que a principios de este año cambió de postura y dijo que supuestamente había técnicas más, ¿cómo decirlo?, generosas, amigables con el medio ambiente, y que por lo tanto ya iba a explorar, y todo esto con el pretexto de la soberanía nacional, para no depender tanto de la importación de gas natural de Estados Unidos. Dependemos 90% del gas natural que nos vende Estados Unidos, especialmente de Texas. El caso es que anunció que se iba a crear una comisión de científicos que iba a determinar, esta comisión se iba a pronunciar. La fecha era hace 2 meses, se tardaron 2 meses más, lo acaba de hacer en esta semana, y supuestamente recomendaron que sí, había que hacer pruebas en al menos un par de puntos sobre esto. Y con agua salada, no agua dulce, es la única, según esto, para garantizar. Sí. Y ante esto hay pronunciamientos de la Alianza Mexicana contra el Fracking y otras organizaciones. 40 organizaciones que entregan la Alianza Mexicana contra el Fracking manifestaron que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solo ha escuchado a la industria, a quien protege, mientras que habrá daños severos en las comunidades en las cuales se proyecta abrir pozos de manera piloto para extraer gas si se encuentra agua salina en los estados de Nuevo León, Coahuila y al norte de Tamaulipas, donde se localiza la cuenca de Burgos y la de Burro Picachos. Es una reseña de un comunicado que emitió ayer la Alianza contra el Fracking, que presenta la revista Proceso. Ahí las organizaciones cuestionan que el grupo de expertos, estos de parte de la presidencia, que reservaron la cuenca Tampico-Misantla, que comprende la zona sur de Tamaulipas, Veracruz, así como los estados de San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla, no hayan iniciado una consulta con las comunidades consideradas para hacer pozos de manera piloto. Dicen, esa zona no es desértica, hay población que está en riesgo y también necesita agua, y esa agua que se quiere extraer tendría que ser destinada para las comunidades y habitantes que están en esta zona y no prever como potencial para desarrollar el fracking, es lo que dijo Beatriz Olivera de la organización civil en Genera, quien señaló que en la zona donde se localizan los yacimientos de origen no convencional habitan 1.3 millones de personas y está en una porción del pueblo Kikapú. Por su parte, Cristina Auerbach Benavides, integrante de Familia Pasta de Conchos y Noroeste Sin Fracking, señaló que la región carbonífera de Coahuila sabe lo que es una zona de sacrificio y consideró que es lo que dejará la extracción de gas a través de la fractura hidráulica. Aquí podemos identificar que la diferencia entre las decisiones que ha tomado Morena, el PRI y el PAN es que los gobiernos de Morena están dispuestos, si políticamente les conviene, a devolver los restos de los muertos, pero no evitar la muerte para obtener combustibles fósiles. Y el anuncio que se ha hecho hoy es que nos quieren volver a sacrificar. No hay fracking seguro, no hay fracking ecológico, solo zonas de sacrificio. Esto, voy a detenerme en esta última parte, no hay fracking seguro, para compartir que el diario New York Times acaba de presentar la semana pasada un reportaje donde está informando que en ciertas poblaciones en Ohio, hay que recordar que el contexto de que el fracking se puso de moda en los últimos 10 años aproximadamente, especialmente porque Estados Unidos lo practicó de una manera masiva y esto supuestamente le permitió convertirse en una de las potencias de producción de hidrocarburos y de gas natural, asegurando que no tenía consecuencias. Sin embargo, lo que están reportando en Ohio es que ya de algunos otros pozos, por ejemplo, de petróleo, no de fracking, ya está saliendo el agua de salmuera, es decir, el agua que se inyecta en los pozos de fracking, porque lo que han detectado los expertos es que ya en la tierra, en el subsuelo, se está difuminando el agua que se inyecta, el agua muy contaminada del fracking, se está difuminando y está saliendo a presión al exterior y corre el riesgo de contaminar los cuerpos de agua, tanto de superficiales como internos, pero están temiendo en algunas poblaciones y ya se están
defendiendo para luchar contra el fracking en algunas poblaciones de Estados Unidos, en concreto en el estado de Ohio, para impedir y prohibir todas estas fracturas hidráulicas, porque puede contaminar de una manera permanente los cuerpos de agua de los que se abastecen estas poblaciones. Antes de irnos, Rubén, también solo una declaración de esta misma señora Cristina Auerbach, de integrante de Familias Pasta de Conchos. Dicen: no es admisible que con esta falsa soberanía energética pretendan sacrificarnos y sacrificar nuestros desiertos o semidesiertos diciendo que no hay nada ni que es aceptable porque hay poquita gente. El fracking no debe hacerse en ningún lado. Nos han mentido tanto que no dudo que digan que encontraron agua salada en Coahuila y que estén usando agua dulce, pero que cuando logremos demostrarlo le pongan una multa ridícula, como lo hacen cada vez que el Grupo México hace un derrame o cada vez que muere un minero, y entonces lo que hacen es entregarle el muerto a la familia. Una reflexión. Y solo para completar la información que presenta el New York Times en este reportaje, dicen que incluso han encontrado elementos radioactivos en el agua, y dicen eso contaminaría de manera permanente los cuerpos de agua de los que se abastecen algunas poblaciones. Y citan a un geólogo que trabajó para el corporativo petrolero British Petroleum. Dice: los pozos inundados son prueba de que la salmuera está migrando bajo tierra a través de recovecos y grietas en la roca. Esto dijo David Jeffrey, profesor de geología en Marietta College, que anteriormente trabajó como geólogo petrolero en British Petroleum. Ya les compartiremos este trabajo y otras notas más en nuestras redes sociales. Por hoy queremos agradecerle que nos haya acompañado este viernes, y a terminar semana lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue en Voz de la Luna con nuestra amiga Gaby Bautista, y luego la programación habitual. Le deseamos buen fin de semana, que tenga buen descanso, y nos escuchamos el próximo lunes en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Madres buscadoras. Feminismos. Defensores del territorio. Comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presentó el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. 104.3 FM.